¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos al primer invitado del canal, a Albert Morén, para tratar el Barça del futuro, el Barça de la próxima temporada. Vamos a abordar muchos temas, os recomiendo mucho seguir a Albert, tanto en su cuenta de X, EUMD, como también en su blog eumd.es, donde está haciendo una serie de artículos que ya son habituales para tratar al Barça de la próxima temporada. Albert, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Albert. No sabía que era el primer invitado, ahora me pones más presión. Sí, el primer invitado, como ya del podcast también, hace ya unos cuantos años, que también fuiste el primero, pues bueno, vamos manteniendo la tradición y yo creo que no había mejor forma para iniciar esta andadura en el canal que hablar un poco del Barça que se dibuja la próxima temporada. Y el nombre, evidentemente, más importante para tener en cuenta es el de Hansi Flick, que ya sabemos que será el próximo entrenador del Barça las siguientes 2 temporadas. Y te leí en tu artículo, ¿no?, que hablabas bastante de intentar, yo creo, un poco concienciar a la gente de que no podemos trazar una línea que recoja a su Bayern o a su selección alemana y la una directamente con el Barça, porque ahí yo creo que podríamos correr el riesgo de hacernos daño, teniendo en cuenta que son dos equipos distintos, dos contextos muy diferentes. Y mi primera pregunta para ti, Albert, es un poco, ¿qué te imaginas de Hansi Flick como entrenador del Barça? ¿Cuál es tu primera impresión sobre Hansi Flick? Mi primera impresión es que es un entrenador adaptable. Yo creo que intentará adaptarse a lo que tiene. También un poco esto que comentaba en el artículo iba un poco por ahí. Al final, Flick es un entrenador con un bagaje súper exitoso, pero muy corto también. Es decir, tenemos pocas referencias de cuál es su libreto. Sabemos lo que dice en un lugar en concreto, en un momento determinado y con unos jugadores también muy, muy concretos, que además en su experiencia con la selección prácticamente eran los mismos. Es decir, yo creo que es difícil trazar a partir de ahí cómo es Flick como entrenador. Sabemos cómo es Flick como entrenador del Bayern en 2 temporadas muy, muy concretas. Si lo traslado al Barça, yo sí que me imagino un entrenador tratando, primero sabiendo dónde aterriza, que me parece que eso es importante porque quizá uno de los riesgos de su incorporación era esa y por todos los inputs que vamos teniendo, sí que parece que Flick ha sido muy consciente de que llega a un contexto nuevo para él y que ha hecho ese trabajo de pues irme mimetizando con el entorno, el escenario en el que aterrizaré, no ser un pulpo en un garaje, que yo creo que era un poco el peligro de una incorporación como Flick. Y ahí sí que creo que vamos a ver un Flick más Barça, por decirlo así, de lo que quizá imaginamos. No sé si con éxito o sin éxito, pero sí una pretensión de seguir esa línea de modelo de juego, esa idea de fútbol, con sus toques que evidentemente las tiene, que si ahora quieres entraremos más en ellos, pero yo creo que veremos un Barça con intención de ser bastante reconocible. Exacto, porque se han hecho todos los debates en las últimas semanas, evidentemente, cuando hay este tipo de cambios en el banquillo, siempre se habla del famoso estilo Barça, de si el entrenador va a apostar o no por un sistema de juego determinado. Sabemos que Flick en el Bayern, él jugó también algunas veces en 4-3-3, pero habitualmente veíamos ese 4-2-3-1 en la selección, incluso era un sistema bastante parecido al de Xavi, con esa línea de tres, con dos jugadores en el cuadrado, ¿no?, que podían ser Müller, Musiala, etcétera, pero es un entrenador que, lo que decías tú, ha demostrado esa flexibilidad para ir adaptándose a distintos contextos. Yo creo que tenemos que imaginarnos, como comentabas ahora, un Barça que va a tratar de ser, para mí, una versión de lo que quería hacer Xavi, pero quizás mejorada, ¿no? Es decir, un Barça vertical, un Barça que desde los primeros pases, además yo creo que cuenta el equipo muy buenos pasadores en esa primera línea para poder ser vertical, buscar meter a mucha gente por dentro y a partir de ahí tratar de cargar el área con cierto sentido. Claro, yo creo que todo esto encaja un poco en la idea de que tenemos de un Barça más dominante, de un Barça que busque jugar en los últimos 30-40 metros, y a partir de ahí, no sé si crees que quizás el gran punto de mejoría que puede haber, o el punto que va a tratar de reconstruir Flick desde su inicio, es la presión tras pérdida, que va unido evidentemente a cómo atacas, pero sabemos que este Barça, el que hemos visto las últimas 2 temporadas sobre todo, ha sido un equipo al que ha sido muy fácil partirlo en dos y por lo tanto generarle situaciones de gol en transición. No sé si crees que esto puede ser la primera mejoría que ya veamos en temporada con Hansi Flick. Yo creo que eso es lo que aspira al Barça. A mí me parece que es normal cuando hay un relevo en los banquillos que hablemos mucho de ideas de juego, de qué quiere un entrenador, de qué propósitos tiene, pero yo creo que al final muchas veces, bueno, siempre el trabajo del entrenador no es tanto qué quieres hacer, sino qué eres capaz de hacer, qué logras hacer con los futbolistas que tienes. Yo en ese sentido creo que la pretensión de Flick no va a ser muy distinto, lo decías tú ahora, a lo que pretendía Xavi. Donde sí creo que puede cambiar y donde me imagino que el Barça espera
a que tenga esa influencia al cambio en el banquillo es en la ejecución de esas ideas. Pero el Barça de Xavi ya era un equipo que quería presionar arriba, lo que ocurre es que muchas veces no lo hacía bien. Entonces, la carta con Flick es que el Barça con Flick pueda presionar mejor. El Barça con Xavi ya quería salir desde atrás con el balón jugado y controlado. Muchas veces no lo hacía bien. La idea con Flick es que lo puede hacer bien. O incluso el control, que muchas veces se ha hablado, ¿no? Como el Barça de Xavi tenía poco control de los partidos. Yo tengo pocas dudas de que Xavi quería que su equipo tuviera más control de los partidos, pero al final el equipo no lograba trasladar eso sobre el campo. A mí me parece que los objetivos con Flick es que esas ideas, que quizás son muy parecidas a las de Xavi y a tantos otros entrenadores, en la práctica de lo que es el entrenamiento, en el trabajo en sí práctico de un entrenador, que es el trasladar lo que yo quiero que ocurra sobre el campo a los jugadores para que eso efectivamente ocurra, creo que es donde debe estar el principal cambio con respecto a Xavi. Sí que después hay cositas, yo a mí me parece que Flick es un entrenador, o tengo la impresión, por lo que conocemos hasta ahora, que es un técnico que busca que sus equipos tengan un ritmo muy alto de juego. A mí me parece que no solo sin balón, sino también con balón. Y eso no quiere decir vertical o sin control, sino que ocurran cosas desde el principio y que ocurran rápido y que, ¿no? Que esa intensidad, muchas veces se habla de intensidad como si fuera el correr, ¿no? el desgaste físico. Para mí la intensidad muchas veces es la tensión, la velocidad con la que das un pase, la intención con la que das un pase. Y a mí me parece que Flick sí que va a buscar ese punto extra en las revoluciones del equipo. Exacto, totalmente de acuerdo con la definición de intensidad del correr, porque cuando se habla de Flick muchas veces se hace énfasis sobre todo en el apartado físico, que evidentemente su Bayern pues pegó una mejoría desde una base que ya tenía, porque eran jugadores físicamente que ya habían demostrado esa capacidad atlética, pero la gran mejoría fue en cuanto a la tensión competitiva, en cuanto, ¿no?, a la precisión en las acciones, porque no tenemos que olvidar que al final Flick apuesta por un Thiago y un Kimmich en la base de la jugada. Con las lesiones de Thiago es verdad que va entrando Goretzka, también Kimmich pasa al lateral en algunos tramos, pero que el plan A en los días grandes era pareja, que yo creo que funcionaba muy bien, porque además también Flick luego por dentro sus extremos, muchas veces se habla, ¿no?, de mucho centro a Lewandowski, que existía, pero su Bayern también metía muchas referencias por dentro. Serge Gnabry tendía a caer en zonas interiores, Müller al final era el jugador que dinamizaba un poco toda la media punta, y Lewandowski, como ha sucedido en el Barça, no podemos olvidar que también salía mucho de ella, de la misma área, ¿no? Porque muchas veces se han decidido, ostras, tiene que mantener más la posición, pero en el Bayern él sabía que saliendo se encontraba siempre jugadores cargando el área. Entonces hacer que sucedan cosas que comentabas se traslada tal cual a la realidad, y de hecho yo creo que en cierta medida Flick renunciaba incluso a veces a conceder más ocasiones. Era un equipo, el Bayern, que defensivamente concedía bastante. Lo que pasa, bueno, tenía un Neuer en un estado de gracia, tenía a correctores, que yo creo que el Barça ahí puede encontrar ciertos paralelismos en esa línea defensiva. Y yo creo que en el día de la Liga, la intención, por lo menos mi intuición, es que va a mantener un poco esto, que va a preferir conceder ciertas ocasiones ante ciertos equipos, sobre todo en casa, a cambio de imprimirle un ritmo mayor a la circulación. Y en ese sentido es que su Bayern, al ver, era el equipo que más pases daba de todos los Bayerns que han precedido después al suyo. Es decir, era un equipo dominante con balón, y eso a veces creo que se obvia y se habla más, ¿no?, de ese correr, y no tanto de lo que hacía con pelota, que yo creo que ha demostrado ser un entrenador bastante interesante. Ojo con lo que hemos visto, que no ha sido mucho, evidentemente. Sí, para mí, tal y como entiendo esa verticalidad de los equipos de Flick, especialmente de su Bayern, no me parece que fuera una verticalidad, sobre todo si entendemos las bandas, para llegar rápido y buscar el centro, lo que decías tú, sino para permitir al equipo instalarse rápidamente en campo contrario. Al final el Bayern, lo decías tú, tanto para atacar como para defender, quería estar muy arriba, porque no era un equipo que replegase y defendiera cerca del área, sino que buscaba la presión y con muchos hombres pues más allá de la divisoria para estar cerca de la pérdida de balón. Y a mí me parece que eso lo lograba sobre todo a partir de esa profundidad desde las bandas, pudiendo correr con extremos o con laterales, girando al equipo rival, y a partir de ahí sí, me instalo arriba para buscar el centro, pero también para buscar el pase atrás, para que Kimmich, para que Thiago ya reciban de cara, instalados en campo rival, y a partir de ahí puedas empezar a jugar. Y sobre lo que comentabas tú, de imaginar un Barça en Liga más abierto, concediendo más, quizá arriesgando más defensivamente, a mí me parece que en clave Liga Española hay un factor fundamental, que es la cuestión física. Me parece que ya le ocurrió al Barça hace 2 temporadas cuando ganó la Liga, y le ha pasado al Real Madrid esta temporada. La bajada económica de la Liga para mí se traduce, entre otras cosas, en que los jugadores determinantes a nivel físico, la mayoría de clubes no los pueden mantener. Y Barça y Madrid sí tienen ese perfil de futbolista. Y entonces se genera una superioridad física enorme,
que permite que los equipos puedan, lo que dices tú, puedan arriesgar, puedan tomar ciertas Y más con los concesiones. y más con los Claro, 5 cambios, claro. Exacto. Y que tú tienes, bueno, el Barça, por ejemplo, defensivamente, futbolistas como Araujo, como Koundé, como Valde, hay muy pocos delanteros de la Liga Española, fuera de Barça-Madrid y, si me apuras, Atlético de Madrid, que a nivel físico se puedan imponer. A Champions ya es otro cantar y el Barça lo ha notado en las últimas temporadas. Pero sí que en Liga tú partes de una superioridad física que te permite tomar ciertos riesgos, porque en realidad no es un riesgo. Es decir, tú juegas a campo rival con 40 metros a la espalda, Araujo te va a corregir ese espacio. Aunque se equivoque incluso en la primera decisión, tiene espacio, tiene tiempo para tomar nuevas decisiones y corregir su error inicial. Totalmente, el apartado físico veremos cómo va, pero se ha visto que el Real Madrid ha marcado mucho la diferencia. El año que viene tiene pinta que se va a acentuar un poco. Vamos a pasar a la posición de mediocentro, que es una posición clave para el Barça, porque desde la marcha de Sergio Busquets, bueno, parecía que con Oriol Romeu, por lo menos en pretemporada, se había encontrado un jugador que mantuviese o pudiese ayudar a mantener el equilibrio y permitiese al resto expresarse mejor. De hecho, con Frenkie de Jong yo creo que tuvimos hasta el Gamper, ¿no? Que fue un partido de Oriol Romeu bastante bueno, pues la sensación de que, ojo, que por lo menos en Liga le iba a dar, en Champions ya era otra la incógnita, pero finalmente no fue así. Y Xavi ahí es verdad que ha tenido muchas dificultades, ¿no? Porque primero apareció Gavi, que yo creo que estaba jugando el mejor fútbol desde que era futbolista del primer equipo. Su lesión fue una trastada enorme para la planificación, porque se sumaron las lesiones de Frenkie de Jong, la incapacidad de mantenerse sano de Pedri, y solo Gundogan fue el único centrocampista en ese sentido que pudo jugar en esa zona. Apareció Christensen, señalabas en tu artículo, que estoy bastante de acuerdo, que fue una solución de emergencia que terminó, por lo menos a mi gusto, siendo mejor de lo que yo creía en un inicio. Sobre todo con balón, un jugador que perdía pocos balones, es verdad que le costaba dinamizar, girar, pero era un futbolista que yo creo que al final dio cierto equilibrio. Para la próxima temporada, ¿qué crees Flick que puede hacer en ese sentido? Normalmente hemos visto, y yo creo que por la confección de la plantilla, teniendo en cuenta que no va a haber muchas salidas, va a jugar con 2 jugadores en la base, no creo que vaya a jugar con un único mediocentro porque no hay ese perfil de mediocentro único. Partiendo de que si se queda Frenkie de Jong va a ser el jugador, diríamos, titular seguramente en esa base de la jugada, ¿cuál crees que puede ser el otro acompañante? Con lo que hay ahora mismo. Sé que Claro, con lo que Gundogan no eres hay, muy fan de sí, con lo que hay bajarlo. ahora mismo es complicado. Yo me imagino, también por la experiencia de la última temporada, un Gavi siendo muy Uh -huh. protagonista ahí. Lo vimos crecer muchísimo. Me parece que tiene ese perfil también de Sí. futbolista que en la base de la jugada puede ser importante. Hablamos en términos de intensidad, de ritmo, que decir de Gavi, seguramente es de las cosas que más ha extrañado el Barça del canterano esta temporada. Y si me imagino, pues eso, un Barça de Flick hoy que tuviera que jugar un partido, bueno, y no porque Gavi no está recuperado, pero imaginando que está recuperado, sí que me imagino esa pareja a Frenkie de Jong-Gavi, siendo incluso a Gavi el más fijo de los dos, pudiendo ser Frenkie de Jong ese futbolista que se descuelga un poco más, porque de hecho en el Bayern se habla mucho, ¿no?, de ese 4-2-3-1, pero con balón uno de los dos se descolgaba mucho. Sí. Cuando Goretzka era uno de los dos, con balón prácticamente era un interior, porque subía, y si era Kimmich-Thiago, pues el propio Kimmich tenía pues esa capacidad de más recorrido para dejar solo un futbolista como cierre. Así que si no hay más movimientos, me imagino ese de John Gavi. Yo también, es verdad, me imagino a Gavi, iniciando la temporada, que Gavi todavía se habla de que podría llegar en octubre, podría estar ya recuperado al 100%. Creo que sería interesante, a mí me gustaría, si Pedri está bien físicamente, creo que Pedri para la mayoría de partidos de liga te da un ritmo distinto, porque para mí es el jugador, sobre todo esa capacidad de jugar con ambas piernas, ¿no? De no perder balones bajo presión, de poder darle otro ritmo al juego. Es verdad que hay otros contextos en los que se te pueden saltar ciertas dudas, pero yo creo que Pedri, juntamente con Frenkie de Jong, podría ser también una de las opciones que manejase, por tener 2 jugadores de perfil de perder pocos balones, y ahí Pedri soltarse, ¿no? También un pelín más, porque si llega a la frontal me imagino que Pedri puede ser más decisivo que un Frenkie de Jong, que es quizás su gran tarea pendiente, excepto el año de Koeman, que fue un gran llegador, pero en el último pase creo que de esos centrocampistas, Gundogan, Gavi, Pedri, para mí es el que se queda más corto. Pero tú, por lo que te he ido leyendo, no harías una inversión para fichar, para decir algo, un parche, ¿no? Es decir, fichar a un jugador que no te supusiese un salto de nivel altísimo respecto a lo que hay. Es decir, un Kimmich, un Zubimendi, un jugador de ese nivel, que evidentemente si el Barça pudiese ficharlo, yo creo que es innegociable, pero de no poder hacerlo por gastar, imaginamos, 20-25 millones en un jugador que quizás no te vaya a mejorar lo que ya tienes, creo que tú tampoco eres demasiado partidario de hacer de esa operación, ¿no? Porque teniendo en cuenta además lo que hay en el filial, que ahora hablaremos de No, Marbarnal.
y por culpa de Christensen, básicamente. Porque es decir, ahora estamos hablando de esas alternativas, Pedri, Gavi, De Jong, al final ninguno de los tres es un mediocentro al uso y podría ser que si Flick decide explorar esa línea, finalmente la mezcla no funcione, ¿no? Como ha ocurrido esta temporada con De Jong, Gundogan, que finalmente no fue una pareja que no terminó de casar en esa zona y podría ser que a Flick no le funcionaran estos recursos. Pero Christensen ha demostrado ser una opción en mediocentro competitiva, como mínimo competitiva. Entonces, es lo que me hace a mí pensar que el Barça, si va al mercado a buscar un mediocentro, tiene que buscar una cosa mejor, que mejore el rendimiento que ha dado Christensen, que no me parece cualquier cosa. Por ponerte un ejemplo rapidísimo, nos olvidamos de la temporada que ha hecho Oriol Romeu en el Barça, si lo imaginamos todavía en el Girona como la temporada anterior, yo no iría a buscar a ese Oriol Romeu para ocupar el mediocentro del Barça, porque entiendo que para eso ya está Christensen. Claro. Yo entiendo que si vas a buscar un mediocentro, tiene que ser, pues eso, un futbolista, pues no te diré top, porque quizá el Barça no tiene la capacidad de llegar a eso, pero sí con perspectiva de que pueda ser ese jugador referencia en la posición, top 10 de la posición, quizá no ahora, pero sí que pueda llegar a serlo. Me parece que Christensen, igual que Rafinha en el extremo izquierdo, que seguramente ahora hablaremos también de eso, te permite esa opción de una posición donde creías que tenías simplemente un agujero que había que llenar como fuera. Yo creo que ese agujero ya no lo tienes, sino que ahora la perspectiva es vamos a subir el nivel del ocupante de esa posición, pero sea del medio centro, sea el interior o sea el lateral. Es decir, yo creo que ahora el Barça tiene un 11 completo y que a partir de ahí lo que tiene que intentar en el mercado de verano es subir el nivel de las posiciones que sea posible. Exacto, además, bueno, mucha gente, pues al final está subida, ¿no? Un poco al hype que se ha generado con la temporada en el filial de Marc Barnal, un jugador del 2007, pero no olvidemos que a diferencia de los Cubarsí y Lamine, que ya eran juveniles el año pasado, él todavía estaba en el cadete, por tanto el salto, yo no recuerdo, tendría que tirar de hemeroteca, pero un salto de cadete a jugar en Primera Federación y no solo jugar, sino ser muy importante, realmente sorprendente, y es un futbolista que a mí me despierta muchas dudas a la hora de analizarlo, ¿no? Porque es un jugador que él era interior de pequeño, él era un futbolista con llegada, un jugador con un gran golpeo de balón, sobre todo en la frontal, mucha potencia, y en cadete lo retrasan a jugar de medio centro, porque ven que un poco lo que le sucedía a Nico, que cuando las cosas se aceleran, su giro no era del todo fino y le faltaba un poco de tiempo, y abajo, pues él tenía más tiempo. Evidentemente en el fútbol base el Barça domina la gran mayoría de partidos. Su salto al filial, yo creo que Bernal es verdad que ha jugado de medio centro, pero cuando Casado ha pasado, diríamos también, del lateral adentro, ha impulsado a Marc Bernal hacia arriba, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la ida ante el Ibiza con sus 2 asistencias. Es un jugador que él dijo, me siento más cómodo de 6. ¿Qué te parece este futbolista? Porque yo creo que a la hora de imaginarlo dando el salto al primer equipo, al fútbol profesional, yo no sé exactamente qué jugador imaginar. Me sucede un poco como con Nico. No sé si puede ser un acompañante. Yo creo que lo ideal sería en un 4-2-3-1 en una de las dos posiciones, pero soltándose más. Yo no lo imagino como Anglo. No es el típico mediocentro, aunque mucha gente le vea esas cosas. Yo no lo termino de ver. No lo siento tan cómodo en ese aspecto. A mí me pasa como a ti y de hecho me ha gustado el paralelismo con Nico porque es uno que también me hago yo muchas veces, ¿no? Ese Nico que llega al primer equipo y tiene cuerpo de medio centro, pero fútbol seguramente más de interior. Me parece que con Marc Bernal ocurre 3/4 de lo mismo. Yo creo que es muy joven, perdón, es pronto también todavía para, ¿no? Saber que será un poco la línea incluso de Pedri, que hablabas antes, ¿no? Pedri esa capacidad para jugar en la base. Yo con Pedri siempre tengo esa duda de si terminará siendo ese centrocampista más de base o ese futbolista más de 3/4, pues que decir de un jugador como Marc Bernal, que todavía no es ni mayor de edad. Pero sí, es un futbolista que apunta muy bien, que si finalmente el Barça no completa el mediocentro o, digamos, no tiene un abanico de opciones muy grande, puede ser un recurso, evidentemente no como titular de entrada, pero bueno, que en un momento de necesidad, pues saber que es un futbolista que puede ayudar al primer equipo, además físicamente es verdad que es muy joven, pero es un jugador muy desarrollado también, por lo tanto es una opción más. Me parece que de los del filial, una de las promesas que están ahí más cerca para poder debutar con el primer equipo y poder aparecer alguna vez. En pretemporada seguramente lo vamos a ver porque con Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América, pues la plantilla va a ser muy reducida. Pasamos ya a la delantera porque es otro de los puntos, yo creo, candentes del análisis para el Barça de la siguiente temporada,
porque evidentemente en el comunicado de Hansi Flick se hacía hincapié en negritas, ¿no? El rendimiento de Lewandowski, de que con Flick se podría volver a ver al mejor Lewandowski, salvando la distancia que tiene 4 años más ya que en aquella temporada histórica donde marcó tropecientos goles. Es verdad que yo creo que Lewandowski ha ido de menos a más claramente esta temporada. El año pasado fue al revés, ¿no? Empezó muy bien y se fue apagando en el segundo tramo de la temporada, pero ha demostrado ser un delantero que no es autosuficiente y que necesita, que ya lo había demostrado en el Bayern, que era una máquina de generar ocasiones, de generar goles, y él siempre ha dado lo que ha recibido. Es decir, es un jugador que si le metes 30 balones en el área en el punto de penalti, probablemente te vaya a marcar 25 goles. Si le metes 7, si le sumas el cansancio, probablemente vaya a marcar 3, ¿no? Porque va a bajar sus pretensiones en ese sentido. Es una figura que seguramente va a ser capital para el Barça, porque con contrato en vigor, con el peso que tiene y la relación con Flick, yo imagino Lewandowski que de inicio va a ser titularísimo en este Barça, y eso ya te obliga a reconfigurar un poco la delantera, porque sabemos que en el extremo diestro, salvo sorpresa, va a ser Lamine Yamal el extremo titular la próxima temporada. Y aquí, antes de ir a Lewandowski, quiero preguntarte por Rafinha, lo que hablabas antes del otro extremo. Yo creo que lo ideal ahí sería sumar un nombre. Yo el otro día hablaba en mi vídeo en el canal de Nico Williams como el fichaje, porque yo creo que es un jugador que tiene ese potencial todavía escondido para hacer muchas más cosas. Todavía es más especialista en desborde, atacar la profundidad, pero yo creo que su fútbol se puede desarrollar mucho más. Otro nombre como podría ser un Xavi Simons o un Desiré Doué, que son jugadores más interiores, ¿no? Más en el cuadrado, pero que tienen esa determinación y esa finura en espacios reducidos. ¿Qué crees que necesitaría el Barça, en un Barça ideal? Diríamos, un extremo más puro, como un Nico Williams, o jugador que sumase más por dentro. ¿A ti qué te casaría más con la plantilla actual? Mira, te cambio la pregunta y en lugar de responderte qué creo que necesita el Barça, te digo qué creo que necesita Lewandowski, porque me parece clave en Venga. ese sentido, porque como dices tú, la banda derecha parece más o menos clara para Lamine, aunque bueno, un segundo año siempre es complicado, pero sí que lo que imaginamos es que parta como titular ahí. Y a mí me parece que Lewandowski es un delantero que en este momento de su carrera te condiciona, para bien y para mal. Es decir, no es lo decías tú, no es un delantero que tú pones ahí y ya está, no hay que ajustar nada. No, es un futbolista con una edad que, pues por ejemplo, en la presión va a apoyar menos, va a tirar menos desmarques al espacio, si con metros por delante no va a ser un delantero especialmente peligroso, que cada vez más le vemos separarse de los centrales, ya no es ese delantero que viva cómodo peleándose constantemente con la pareja de centrales, le gusta cada vez más salir y media puntear un poco más. Y ahí me parece que el tipo de acompañante de extremo izquierdo que le puede ir mejor es más un extremo-extremo o un extremo que tenga esa capacidad de buscar el espacio, ¿no? de atacar espalda de la defensa rival. Comentabas tú que esta temporada ha sido de Lewandowski ha ido al contrario que la anterior. Si te fijas en los acompañantes, tiene lógica. La Claro. temporada pasada, cuando Lewandowski empieza a tener más dificultades, es cuando el Barça pasa a 4 centrocampistas y por lo tanto el extremo izquierdo ya no es un extremo, es un centrocampista y tiene menos esa amenaza al espacio, tiene menos esa capacidad de darle relevos en la zona del delantero centro. Y esta temporada ha ocurrido lo contrario. El Barça finalmente ha terminado jugando con un extremo izquierdo más al uso, además muy enfocado a la profundidad, como Rafinha, que hemos redescubierto este papel del brasileño, muy enfocado a tirar esos desmarques, a atacar la espalda de la defensa, y ahí Lewandowski ha crecido, porque ha encontrado un socio que le permite liberarse de esa zona de delantero centro sin que el equipo tenga que pagar mucho peaje por ello. Y a mí el caso del polaco me parece uno de los grandes retos o de las grandes asignaturas de Flick, porque es el futbolista que, a mi entender, marca el techo del equipo. Yo entiendo los equipos como a partir del suelo y del techo. El suelo es aquello, pues cuando tú no tienes un buen partido o no estás inspirado, compites hasta aquí, sabes que de aquí no bajas, tienes esa capacidad de aguantar aquí. Y el suelo, pues eso, en el mejor escenario posible a donde llego. Me parece que Lewandowski es un delantero que te asegura un suelo alto, por lo que dices tú, pues va a marcar goles. Incluso que aunque tú no juegues bien, no estés inspirado, pues te asegura, no sé, 18 o 20 goles en liga, esos son puntos. Pero al mismo tiempo, esos condicionantes que creo que tiene ya hoy en su momento de la carrera, creo que te puede condicionar el techo. Y ahí me parece que es el gran reto de Flick. De qué modo potenciar la capacidad de que te suba el suelo Lewandowski, porque al final es verdad que marca goles. Sí, Pero sí. bueno, esta temporada, corrígeme si me equivoco, no sé si están 20, 22, tampoco es una cifra espectacular para un delantero del Barça en Liga, lejos de los Messi evidentemente, pero incluso si vamos antes, Rivaldo, Eto'o, ¿no? Estaban yo creo que en cifras incluso superiores a eso. Es decir,
hasta qué punto va a compensar Lewandowski con sus goles y después de qué manera Flick y el equipo logra disimular todos esos condicionantes que te puede dar en ataque para que solo te quede lo que suma y puedas esconder todo lo que pueda restar. Totalmente. De hecho, yo creo que al final leí tu artículo y la verdad que el nombre que traías para como fichaje, posible fichaje, era Bueno, bastante posible, posible, entre comillas, posible, muchas comillas, imposible. ¿no? Posible, sí, de sueño, un poco de. Pero era. Realmente es ese nombre que ese es Alexander Isak, ¿no? Que ese te permite pues todas las posibilidades, porque puede recibir al pie, al espacio, es un jugador que cae a bandas, que sabemos de la Real Sociedad, pero que además ahora ha añadido pues los goles, ya de forma definitiva ha empezado a marcar muchos goles, que era como la gran duda que existía con él. Pero incluso en ese tipo de delantero, claro, en la liga hemos tenido los ejemplos de Dobbik o de Sorloth, que han hecho unas temporadas fantásticas, que sí son ese delantero, entre comillas, más perfil, ¿no? 9 que puede caer hacia los costados, pero que tiene un juego de espaldas y luego te ataca a la profundidad. Más simples, pero efectivos, ¿no? Por edad, por físico, por tono, ¿no? Y claro, con Lewandowski al final eso implica que tú tengas que pensar sobre todo en sus acompañantes. Yo ahí creo que una buena versión de Ferran Torres, que yo creo que esta temporada empezó bastante bien. Es verdad que luego se lesiona y ya desde ahí ya no vuelve a ese nivel, pero yo creo que el inicio de temporada estaba marcando goles, estaba siendo un jugador importante. Y al final yo tengo bastante fe todavía. Sigo en ese barco en Ferran Torres porque creo que es un jugador que con sus limitaciones te puede asegurar, si lo enfocas bien, ¿no? Esa profundidad, esa agresividad y luego que por lo menos te vaya a generar situaciones de peligro, ¿no? Y le permita al 9 vivir mejor acompañado. Evidentemente, lo comentabas tú, la irrupción de Rafinha en ese rol de atacar el espacio, pues yo creo que le ha dado una vida extra en el Barça porque cuando parecía que la marcha de Dembélé todavía señalaba más sus carencias, su imposibilidad de ser ese extremo en lado fuerte, yo creo que ahí él se ha ganado el derecho a ser una opción titularísima la próxima temporada si no llega nadie. Y está, ya para cerrar este debate, el nombre de Vitor Roque, que yo creo que es uno de los nombres propios para la próxima temporada. Estará en pretemporada porque no creo que vaya a ir a ninguna competición en verano. Por lo tanto, yo creo que ahí Vitor Roque puede ser ese nombre que levante por lo menos de inicio mucha expectación, ¿no? Porque es un jugador que a priori te puede encajar en esa agresividad, te puede encajar en ese ir hacia arriba y es un jugador que Xavi lo probó sobre todo de segundo punta, ¿no? Que al final yo creo que él más que un 9 puro es ese perfil de jugador que vive mejor cuando tiene a otro jugador que fija, a otro futbolista que esté fijando los centrales y él ataque esos espacios. ¿Qué piensas tú de Vitor Roque? ¿Le tienes fe en su temporada o tienes más dudas? No, sí, a mí me parece, a raíz de esto que estamos hablando de Lewandowski, me parece un delantero muy complementario con Lewandowski. Seguramente por nivel de posición, porque lo decías tú ahora, no es un jugador de banda, no sé si un delantero centro al uso, seguramente su carrera termine yendo hacia ahí, o sea que tendrá que ir adaptándose a ejercer como ese rol de nueve único. Pero sí que mientras tanto, no imagino un Vitor Roque de entrada titular la próxima temporada, pero sí siendo ese recurso de banquillo que precisamente eso le dará más opciones de coincidir con Lewandowski, ¿no? Un Barça que tenga que sacar adelante un partido que se le pone complicado, pues que pueda juntar esos dos delanteros por dentro y ahí me parece que combinan muy bien, por lo que comentabas tú, Vitor Roque le va bien esa referencia de Lewandowski y a Lewandowski un futbolista tan intenso, tan entregado en la presión, ¿no? Con esa hiperactividad y esa capacidad monstruosa de atacar espacios, de picar constantemente a la espalda. Veo que su matrimonio con Lewandowski puede ser interesante para los dos y puede darle al Barça pues, ese recurso con partidos en marcha en según qué situaciones de encuentro. Totalmente de acuerdo, veremos qué pasa con Vitor Roque, porque la verdad yo creo que va a despejar algunas dudas. Ya para terminar, bueno, haremos un poco un juego a ver si acertamos ya luego en mayo de la 2025, pues vemos a ver si estamos en el camino correcto o hemos patinado. Normalmente suele ser la segunda opción. La pregunta es, ¿qué jugador crees que puede ser el jugador revelación de la próxima temporada? Un poco, pues lo que te comentaba antes del vídeo, el ejemplo de Fermín, quizás no tan bestia, porque yo creo que nadie podía pensar ese rendimiento, pero un pelín, un jugador que pueda ser una sorpresa o que mejore ostensiblemente su rendimiento. Yo, como te decía antes, me cuadra mucho Gavi con Flick. No sé hasta qué punto sería sorpresa o no sorpresa, pero sí ese punto adelante, además en ese rol quizá más mandón que empezó a insinuar esta temporada con Xavi, me parece que puede ser ese futbolista que de entrada no esté en las quinielas, un poco como ha ocurrido al inicio de esta temporada, que imaginamos, ¿no? Mediocampo Gundogan, Pedri, Exacto, De sí. Jong y Gavi un poco en segundo término, y quizá ahora con Flick tampoco se está poniendo a Gavi, ¿no? Como una de esas piezas troncales de su Barça, y a mí me casaría mucho que lo fuera.
Es que si te acuerdas que el año pasado era ¿qué pasará con Gavi, ¿no? Este año sí Sí, va a sí. jugar y luego se lesiona Gavi, es la gran lesión de la temporada, evidentemente. Pues yo ahí voy a tirar otro canterano, voy a tirar por Valde. Creo que esa temporada de Valde, la pasada, pues entre la lesión y que no estaba siendo Sí, su empezó mejor floja año, también. empezó flojito. Además, Cancelo en ese tramo Girona Atlético Porto le quita el sitio en ese lateral zurdo, él es suplente. Y yo creo que Flick le puede mejorar bastante. Creo que podemos ver un Valde, sobre todo con más peso en los primeros metros del campo, que para mí ahí es su mejor faceta en esa conducción que él tiene arrancando, no estando ya parado arriba como extremo, sino pudiendo romper la línea de presión rival. Ahí yo creo que Valde tiene mucho margen de mejoría y además, pues seguramente va a estar ya desde el inicio listo en pretemporada y eso siempre es una señal de una buena noticia. Y Y me ahora, parece, si me permites, me sí, parece que a Valde poder tener un extremo por delante le sí, le va va a quitar a responsabilidad, sí, potenciar mucho. O sea, que no tenga totalmente. que cumplir ese rol de yo tengo que abrir, recibir en estático, encarar al lateral derecho rival, sino poder sorprender más, incluso cortar por dentro. A mí es una cosa de Valde que me gusta mucho, las conducciones hacia adentro, hacia, casi hacia el área, aprovechando que es el extremo quien fija por fuera, que en el Barça, el primer equipo, se hemos podido ver poco, porque casi siempre ha tenido que ser él el que fijara la amplitud. Yo creo que si Flick utiliza un extremo más canónico en ese costado, a Valde le puede potenciar mucho. Totalmente de acuerdo. Y ya para terminar el juego, pues el jugador, un poco de decepción de la próxima temporada. ¿Qué jugador te imaginas en esa etiqueta que Bueno, nadie quiere? me tiro triple porque tampoco tengo herramientas para más, pero te diría Ter Stegen. Uh, me, me parece que en un Barça que esté funcionando mejor y que por lo tanto le requiera menos, primero que lo exponga menos y por lo tanto, digamos, tenga menos el abrigo de es que le llegan mucho, ¿no? Y que por otro lado le exija a participaciones más puntuales. Creo que quizá ahí Ter Stegen, la temporada pasada fue extraordinaria, esta temporada seguramente un punto menos. No me imagino un Ter Stegen al nivel de hace 2 o 3 temporadas, que era muy bajo, pero sí un Ter Stegen que pueda pues bajar el rendimiento y que en algún momento pues el Barça, no ya en la tajada final, yo con Ter Stegen mi impresión es que es un portero que está muy cómodo en un tipo de juego y en un tipo de situaciones y que quizá ha olvidado otras, ¿no? Es decir, Ter Stegen es un portero espectacular bajo la línea, Sí, sí. un parador formidable y además tiene unos reflejos espectaculares y yo creo que eso se alimenta, es decir, si tú eres un portero con unos reflejos buenísimos, te conviene estar sobre la línea porque ganas esas décimas de segundo ante el chut del delantero que te permite, ¿no?, llegar y poner en liza esos reflejos que tienes. Pero creo que es un portero que se ha ido refugiando en eso y que situaciones más de salida fuera del área o de dar esos típicos 2 o 3 pasos cuando el delantero prepara el chut, que te dan esa imagen, ese ángulo para llegar a los disparos, lo ha ido olvidando y creo que en un Barça que funcione mejor, más armado, con unas situaciones defensivas más controladas, porque yo creo que el Barça de Xavi era un equipo que también en repliegues, en situaciones defensivas organizadas, a poco que el rival manejaba 2, 3, 4 pases, alargaba la circulación, el Barça se descomponía mucho, por lo tanto las situaciones para el portero eran muy de urgencia, muy de emergencia. Yo creo que en un Barça más organizado le puede pedir menos ese tipo de situación salvadora y más una de dominio del área, de interpretación táctica de sus espacios. Y ahí creo que en los últimos años quizá Ter Stegen ha estado peor que anteriormente. Sí, de hecho no sé si tiene que, supongo que sí, las lesiones que ha ido teniendo en la rodilla, pero Seguro. el otro día pensé justamente viendo la final de la Champions, el gol que evita Courtois con Adeyemi, que no para, no hace una intervención, pero sí que evita ese espacio saliendo prácticamente hacia la frontal. Y ahí te imaginas a Ter Stegen, sobre todo, pues mucho más cerca de la línea, ¿no? Como decías tú, un Sí, portero mira, que... no hace mucho también por Twitter se compartía un vídeo de Víctor Valdés Sí, lo en vi. Stamford Bridge. Y se hablaba mucho de una situación que Víctor Valdés sale fuera del área prácticamente a cortar un pase. Pero yo sobre todo me fijé, hay una situación, creo que era Drogba, que entra al área por la derecha, regatea, entiendo que sería Vidal, al lateral izquierdo, y dispara. Y cuando dispara tiene a Víctor Valdés encima. O sea, Víctor Valdés ha dado 2 o 3 pasos fuera de la línea y Drogba no tiene ángulo para disparar porque tiene el portero prácticamente encima. Y viendo esa jugada me costó imaginármela con Ter Stegen. Totalmente. Me imaginaba a un Ter Stegen que se mantiene en la línea porque ahí es seguro, ¿no?, porque tiene tiempo de reacción, pero permitiendo que el delantero a la hora de disparar sí que tenga ángulo.
Exacto, sí, sí, totalmente. Además, Víctor Valdés era quizás de los mejores porteros en el uno para uno, con esa exhibición que hizo, sobre todo en la final, ¿no?, de París. Y Ter Stegen, yo creo que con el tiempo ha ido perdiendo esa agilidad al salir. Y claro, con un Flick que sabemos que tenía Neuer en la selección y en el Bayern, que Neuer pues es el arquetipo perfecto de ese tipo de portero, veremos cómo se maneja, porque Iñaki Peña también demostró que es un portero de línea, ¿no? Que no le gusta demasiado salir. Entonces yo no sé si el Barça ahí, dentro de poco tendremos que abordar pues el futuro de la portería, evidentemente, porque con Ter Stegen pues no es eterno. Y mi jugador, en ese sentido, por todo lo que hemos ido comentando, yo te voy a decir Lewandowski. Me voy Era a. mi otra opción. Era otra opción. Vamos a por los veteranos, ¿eh? Somos aquí, vamos Sí, a por es verdad. los jugadores veteranos pobres, pero sí, yo creo que al final también, sobre todo por ¿no? La idea que podemos tener de un resurgir. Y creo que Lewandowski, comprándote lo que comentabas, de asegurándote esos goles, quizás en Europa sobre todo, o para los objetivos mayores, se puede quedar un pelín corto. Ojalá, te digo, nos equivoquemos los dos y pues no haya Sí, sí. demasiados jugadores, o las decepciones sean jugadores de rol, porque estamos diciendo dos titularísimos para la próxima temporada. Pero bueno, con todo yo creo que hemos tocado los puntos más interesantes. Así que nada, bueno, recomendar a toda la gente que te siga tanto en X como también en tu blog. Y que muchísimas gracias por haber debutado y haber sido la primera persona en pasarse por el canal. Espero que hayas disfrutado de la charla. Sí, por supuesto. Ya me apunto. Cuando vea que inauguras un nuevo canal o una nueva historia, ya me apunto que tengo ahí colaboración. Si inauguro un bar también puede ser Exacto. otro debut. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.